Le damos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes a la casa de Dios. También saludamos a aquellos que nos van a estar siguiendo a través del internet. Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield y a nuestro canal Fe Bautista. Y quiero invitarles a buscar el Libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Y dígame cuando lo tenga. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta en adelante, del 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13. ¿Amén? ¿Todos? Amén. Bueno, pues sigue ahí con su vista. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Suplicamos ahora que el poder de tu Santo Espíritu nos dirija en su exposición. Háblanos, ministranos, porque tenemos necesidad de ti, Señor, y queremos ser edificados por medio de la Escritura. En Cristo, amén. Recordamos, hermanos, que este acontecimiento está ocurriendo el día de Pentecostés, pero está marcando el inicio de la iglesia cristiana en misión. La iglesia fundada por Jesucristo y que ahora tiene el quehacer de ir hasta lo último de la tierra proclamando las buenas nuevas de salvación. Poco tiempo antes, Jesús le había dicho a estos discípulos, esperen a que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues Hechos capítulo 2 es este acontecimiento. La semana pasada estuvimos viendo las implicaciones teológicas de este evento conocido como el Pentecostés cristiano. Hoy vamos a estar hablando acerca de las manifestaciones del Pentecostés. Las manifestaciones del Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 2. Y déjeme hacer una aclaración. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con pentecostalismo ni con judaísmo. Tiene que ver con una verdad que está revelada en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al capítulo 2, versículo 2, vemos que estando reunidos los creyentes en aquel día, repentinamente ocurre este acontecimiento. Dice que de repente vino del cielo, y quiero que preste atención a esto, un estruendo como de un viento recio que soplaba, y dice que ese viento recio llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Entonces, este evento comienza con un estruendo como de un viento recio. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia eventos como estos, de un estruendo, un sonido, un fenómeno audible, estremecedor, siempre es símbolo de la presencia de Dios. Por ejemplo, en el monte Sinaí estuvimos viendo y vemos que cuando Dios le va a dar la ley al pueblo de Israel, y hubo como relámpagos y truendo y estruendo, y allí se hizo presente la presencia de Dios.
En determinado momento, ahora en Pentecostés vemos un viento recio, y también a la segunda venida de Jesucristo dice la Biblia que habrá un sonido estremecedor conocido como el toque de las trompetas, porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Y evidentemente que no puede venir a nuestra mente la trompeta de 3 pistones a la que estamos acostumbrados a escuchar, que puede que aquí se oiga muy estremecedor, pero esta trompeta que va a sonar se va a escuchar en el mundo entero. Por tanto, es también un sonido muy, muy fuerte. Entonces, yo quiero que usted medite en esto. Siempre los estruendos son símbolo de la presencia de Dios. Es interesante, en el Sinaí fue la presencia de Jehová. En Pentecostés cristiano, el Espíritu Santo. Y a la final trompeta es el Hijo. Entonces, las 3 personas de la Trinidad siempre se manifiestan. Entonces, significa que esta primera señal de un estruendo muy fuerte es la evidencia que acredita a la iglesia en su misión de que se está cumpliendo el advenimiento del Espíritu Santo y por ende el derramamiento de Él y con ello el poder que les capacita para ir y predicar y comenzar la obra evangelizadora, la obra discipuladora. Esto marca el principio, la presencia de Dios en su pueblo y la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia desde entonces y hasta el día de hoy está facultada con la autoridad de ese Cristo que dijo, recibiréis poder, con ese Cristo que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y que ha ordenado, vayan y prediquen este evangelio. ¿Por qué podemos y debemos y estamos en la obligación de continuar predicando las buenas nuevas, continuar haciendo discípulos, continuar orando y haciendo lo que Dios nos manda hacer? Porque la presencia de Dios está con nosotros. Porque la presencia de Dios está en nosotros. Porque la investidura del poder del Espíritu Santo es una realidad presente en la iglesia de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, esto confirma también que lo dicho por Jesús es verdadero, que lo dicho por Jesús es cierto. Y el testimonio de millones de almas convertidas, transformadas a la imagen de Jesucristo a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy es otra evidencia plausible de que ciertamente Dios está en nosotros y está con nosotros. Por tanto, aun cuando los tiempos sean peligrosos, sean difíciles, no hemos de tener miedo de ir y hacer aquello que Dios nos ha mandado, porque Dios está con nosotros, porque Dios está con nosotros. Entonces, no solamente vemos un estruendo, sino que dice que vemos un viento recio que soplaba. Y amados hermanos, esto nos indica algo tremendo. Una de las frases que se utiliza en el idioma bíblico para hablar del Espíritu Santo es precisamente viento. Se usa la palabra neuma, viento. De ahí que la ciencia que estudia al Espíritu Santo se conoce como neumatología. Por ejemplo, la palabra neumático de los carros viene de esta misma palabra. Y si usted lee con detenimiento, dice que el viento soplaba y de manera fuerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? No solo que la presencia de Dios está en el pueblo de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que mueve e invieste, toma el control y dirige a la iglesia de Dios. En aquellos tiempos, ¿con qué se movían las naves? Con un viento recio, ¿verdad? Y siempre en la Biblia se habla de la persona cuando es llevada de allá para acá, como por las ondas del mar o por el viento. Entonces, esta señal del viento recio es una evidencia de que el viento del Espíritu Santo es el que nos va a mover. Y es el que nos va a encaminar para ir hasta donde tengamos que ir.
Y que no va a haber un momento en el cual vamos a detenernos, porque el Espíritu de Dios es el que nos está empujando. De hecho, en la Biblia siempre es el Espíritu Santo el que mueve a los creyentes para hacer la obra. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted siempre se va a encontrar que vino el Espíritu sobre Sansón y Sansón fue y mató a tantos filisteos. Vino el Espíritu sobre ellos y profetizaron. Vino el Espíritu sobre David y fue y hizo aquello y lo otro. Y ahora estamos viendo que ese Espíritu Santo ya no va a ser itinerante, sino permanente en los creyentes, y ese Espíritu Santo es el que va a mover nuestra vida, dotándonos de dones, dotándonos de ministerios, dotándonos de operaciones para ir y hacer discípulos, ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso no necesitamos más sacerdocios al estilo de Aarón. Porque ahora, por la investidura del Espíritu Santo y el movimiento del Espíritu Santo en nosotros, somos un pueblo de reyes y de sacerdotes que va a ministrar en hacer discípulos a las naciones. La iglesia toda entonces depende del movimiento del Espíritu Santo y debe de ser vulnerable al movimiento del Espíritu Santo entre ella. Por ejemplo, Jesucristo es un modelo de alguien que en todo tiempo fue movido por el Espíritu. Si usted lee los primeros capítulos del Evangelio, se dará cuenta de que la Biblia dice que Él es bautizado y automáticamente dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, aquí tenemos a un Jesús que lo mueve el Espíritu de Dios y que se deja mover por el Espíritu de Dios. Ahora tenemos a una iglesia que la mueve el Espíritu Santo. Cuando usted avanza en la lectura del libro de los Hechos, se va a encontrar a un Esteban que por el Espíritu Santo va y predica y aún es capaz de enfrentar el martirio. Usted tiene a un Bernabé que va y hace y es movido por el Espíritu. Luego va a tener a un sinnúmero de eventos en el cual personas están orando y el Espíritu Santo le dice, vete a la calle derecha, y hay un hombre que ora y háblale. A Felipe lo toma el Espíritu y lo lleva donde está aquel eunuco leyendo la Escritura. Y esto es un símbolo de que el Espíritu Santo es el que va a mover la iglesia. Esto nos hace ver, amados hermanos, que si usted y yo disponemos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios y disponemos nuestro corazón y nuestra voluntad para cumplir la gran comisión, el Espíritu Santo de Dios te va a mover, investido sobre ti, te va a mover a ir a donde tú debes de ir, a hacer lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Basta con que entonces usted busque, persiga el ser llenos del Espíritu Santo. Ojo, llenos. No bautizados, porque el bautismo ocurrió en el momento que usted se convirtió y el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió una sola vez en Pentecostés y se extiende a toda la cristiandad. Pero la llenura es estar bajo el control del Espíritu Santo. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo significa estar bajo el control y dominio del Espíritu Santo. Por eso se presenta como un viento que sopla, para indicar que es Él el que mueve. Por ejemplo, en la creación, si usted lee Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Empollando la creación, dándole forma a la creación. Entonces eso significa que cuando el Espíritu de Dios se mueve, Él está dándole forma. Si el Espíritu de Dios está soplando sobre los creyentes, significa de que el Espíritu de Dios está dándole forma a los creyentes, está dándole forma a la iglesia y es el que va a dirigir su iglesia. Y tal es así que cuando usted mira la actitud de los discípulos antes de Pentecostés es completamente distinta a después de Pentecostés. Antes de Pentecostés no entendían las cosas, eran inmaduras, tomaban decisiones equivocadas, hablaban cosas a veces desconcertantes. Sin embargo, después de Pentecostés, vemos a gente que predica, a gente que es madura, a gente que actúa en consecuencia con la fe que dicen tener, a gente que obra de una manera extraordinaria para la gloria de Dios. Entonces, indiscutiblemente, el soplo del Espíritu Santo en la iglesia es indispensable. Por eso cada día debemos de orar, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu.
Por eso cada día debe de haber en nuestro corazón una disposición de vivir sometido a la voluntad del Espíritu y guiado por el viento del Espíritu. Lo otro que quiero que usted preste atención es que el versículo no solo dice que hubo un estruendo, que hubo un viento recio, sino que dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, lo cual nos indica que este Espíritu Santo no es para algunos, sino que es para toda la casa. Significa que no hay distinciones. Luego en la Biblia se va a decir que por medio de Cristo ya no hay ni judío, ni gentil, ni varón, ni griego. Ya no hay ni mujer, ni hombre, porque todos son unos en el amado. Y en la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, había dicho que el Espíritu se derramaría sobre mis hijos y mis hijas, mis siervos y mis siervas, sobre ancianos y jóvenes, esclavos y libres, y hombres, mujeres, niños, todos profetizarían. Y si usted se da cuenta, automáticamente se reparten aquellas lenguas de fuego sobre los 120 y todos comienzan a hablar en distintos idiomas y lo que están hablando son las maravillas de Dios. Luego en 1 Corintios capítulo 12 la Biblia dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Por eso creemos que sobre todo creyente está el Espíritu Santo y a todo creyente lo mueve el Espíritu Santo si el creyente se deja mover por el Espíritu Santo y busca vivir lleno por el Espíritu Santo, porque la Biblia también habla y manda: no contristéis al Espíritu, porque puede ser contristado. No apaguéis el Espíritu. ¿Y qué es contristar y el apagar el Espíritu? Es no dejarse mover por su soplo, no dejarse mover por Él. Es cerrar su corazón a lo que Él quiere y puede hacer en ti. Entonces una iglesia que honra a Jesucristo, una iglesia que cumple la misión de Cristo, es aquella que es vulnerable a la dirección del Espíritu. Y en masa, en plenitud, actúa en consecuencia con ello. Ahora, indiscutiblemente, el Espíritu de Dios está con su iglesia. Está con su pueblo, mueve a su pueblo y utiliza a su pueblo. En segundo lugar, si usted va al versículo 3, dice la Biblia que a estos 120, a todos los allí reunidos, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí tenemos el asunto de las lenguas de fuego. Primero dice la Biblia que estas lenguas se le aparecieron a los congregados. Al parecer, de la forma en que está escrito el texto en el original en griego, es que apareció una columna compuesta de todas estas lenguas. Y desde esta columna se repartió a cada uno de ellos. O sea, apareció y desde ahí se repartió a cada uno de ellos. Eso es lo que da a entender el texto original en griego. Cuando usted va a la Biblia, usted se encuentra que una de las formas en que Dios guió al pueblo de Israel durante el desierto fue en columna ¿de qué? De fuego. En columna de fuego. Y esta repartición sobre cada uno de ellos es la evidencia de que sobre cada creyente está el Espíritu de Dios. Ahora, también es importante hacer saber, hermanos, que estas lenguas de fuego no son otra cosa que señales visibles de este derramamiento o venida del Espíritu Santo. Si usted recuerda, en el caso de Jesucristo, esta manifestación ocurrió en una paloma, que al parecer solo Juan el Bautista vio. Y en el caso de estos creyentes, pues lenguas de fuegos. También es importante aclarar que este evento es único. Este evento es único. Por eso no creemos que hay repeticiones de Pentecostés. Porque en ninguna otra reunión de la iglesia a lo largo de la historia se ha vuelto a registrar un acontecimiento
como este con todas estas manifestaciones juntas. O sea, nunca más se ha repetido esto de una columna de fuego repartida en lengua sobre cada uno de ellos. Eso significa que este es el comienzo de la iglesia y que desde entonces la iglesia ya está facultada para ir y hacer la misión de Dios. Lo otro que queremos hacer ver es que estas lenguas no tienen nada que ver con el idioma que se está hablando, Al parecer es una especie de lengüeta de fuego que apareció sobre sus cabezas. Es la señal de que el Espíritu Santo se ha derramado, está en el cuerpo de Cristo, está en la iglesia de Cristo, está con la iglesia de Cristo. A diferencia de Pentecostés, en algunas ocasiones se recibía el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles y en otras ocasiones tembló el lugar donde estaban congregados, pero es importante entender estas repeticiones en el libro de los Hechos en su contexto y no universalizar el acontecimiento. ¿A qué me refiero? A esto. Recuerde que el libro de los Hechos está escrito de tal manera que está narrando la extensión del Evangelio a 4 áreas del mundo. A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando del inicio de la misión de la iglesia en estas 4 regiones, vamos a decir. Cuando usted ve el evangelio llegando a Jerusalén, tiene este Pentecostés. El evangelio llegando a los samaritanos, hay de nuevo esta manifestación para testimonio a los samaritanos. Luego, cuando está en Judá, para los testimonios a los de Judá. Y cuando finalmente esto ocurre luego con la familia del carcelero de Filipo, que es los gentiles, hasta lo último de la tierra, ya no volvemos a ver nunca más en el libro de los Hechos de que se repita esto de lenguas, de idiomas o algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el interés de Lucas es hacer ver que ya comenzó la predicación en Jerusalén, ya comenzó la predicación en Judea, ya comenzó la predicación en Samaria, ya comenzó la predicación a los gentiles y por tanto ya el Espíritu Santo está en su plenitud obrando en las iglesias y en la expansión de las buenas nuevas de salvación. Por eso usted no va a encontrar que esto nunca más se mienta en la Biblia. Después del libro de los Hechos, usted tiene un sinnúmero de libros más. Romanos, Corintios, Tesalonicenses, y nunca más se encuentra un acontecimiento como este. ¿Por qué? Porque Pentecostés fue algo único. Pentecostés fue algo exclusivo. Por eso nosotros hoy no buscamos ningún Pentecostés. Por eso nosotros hoy no andamos repitiendo ningún Pentecostés. Primero porque el evento de Pentecostés no lo puede repetir ningún hombre, porque el evento de Pentecostés fue algo que vino del cielo, no fue algo provocado por los hombres. Segundo porque no es necesario, porque el Espíritu ya fue derramado y dice que esta promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y tercero, porque el Espíritu Santo viene a ser una realidad presente en tu vida cuando usted le rinde su corazón a Jesucristo. La Biblia dice, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu de la promesa. Por tanto, esto es parte de un único paquete. Ahora, una vez visto el Espíritu presente en, con y empujando a la iglesia, prestemos atención a los efectos y consecuencias del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, ¿y qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, lo primero que vemos es que va a haber en los efectos una manifestación de efectos en los creyentes y después sus efectos en los no creyentes. En los creyentes, primero, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que todo creyente puede ser lleno
del Espíritu Santo. Quiere decir que el deseo de Dios es que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el deseo de Dios es que todo creyente viva lleno del Espíritu Santo. Entonces, dentro de la voluntad de Dios está el que la iglesia toda viva controlada por el Espíritu Santo. Sometida a Él, dirigida por Él. Esto no es para algunos, sino que es para todos. A veces personas dicen, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí tienes una de ellas. La voluntad de Dios y el deseo de Dios es que usted viva lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu. Otro de los efectos, ¿cuáles fueron? Que todos comenzaron a hablar en diversas lenguas. Todos. Ahora, déjeme decirle algo. Estas lenguas no es lo que en los círculos de corte carismático de hoy la gente llama lenguas. Lo que estamos viendo en estos círculos, la mayoría de las veces, y yo me atrevería a, no puedo ser absoluto, pero estoy convencido que no son las lenguas bíblicas. No es lengua de Dios. ¿Por qué? Porque si usted lee con detenimiento, las lenguas no es otra cosa que la capacidad sobrenatural de hablar en otro idioma, en un idioma que usted no ha aprendido, pero que es entendible, las maravillas de Dios. Estas lenguas eran idiomas. Eran idiomas. Como el inglés, el español, el francés hoy. Eran los idiomas de toda la gente bajo el cielo que estaban congregados en aquella fiesta de Pentecostés y que no hablaban el arameo o el griego y que por tanto tenían que irse a sus países habiendo escuchado el evangelio salvador de Jesucristo. Y aquí es esta consecuencia. Cuando el Espíritu Santo nos toma, nos puede llevar a hacer cosas extraordinarias para la gloria de Dios que redunda en la conversión de las almas. Por eso es necesario ser vulnerable a la dirección del Espíritu. ¿Y por qué decimos que eran idiomas? Bueno, porque si usted lee el verso 5 en adelante, dice que estaban viviendo en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones. Y cuando se hace el estruendo, la multitud se junta y resulta que ellos están confusos. ¿Y por qué están confusos? Porque siendo judíos toda aquella gente, siendo gente que nunca había salido de Jerusalén, resulta que siendo todos ellos galileos, dice el verso 8, que esta gente le estaban oyendo hablar, no en arameo, sino en el idioma de donde ellos habían nacido. Y ahí hay una enumeración de la lista, son como 16. Mira el verso 9, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, gente de África, de Cirene, habían romanos también, gente de Creta en el verso 11, habían árabes, ninguno de ellos habla el mismo idioma. Y lo que están hablando, dice el verso 11, no son las jerigonzas extrañas esas que usted hoy oye llamadas lenguas. Lo que están hablando son las maravillas de Dios. Y en un idioma conocido, entendible. Y la gente, dice el verso 12, que estaban atónitos, que estaban perplejos. Porque todo el mundo le estaba entendiendo. Oh, es que Dios le dio el don de interpretación a todo el mundo. No me venga con ese cuento, que eso no es lo que dice la Biblia. Todo el mundo estaba entendiendo porque estaban escuchándolo en su idioma. Ahora, aquí está ocurriendo un acontecimiento muy interesante. Es la reversa a la propagación del pecado. ¿Y en qué me baso? ¿Recuerda usted la Torre de Babel, hermano? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? En la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma, todos tenían un mismo mensaje, todos se podían comunicar, pero había una maldad en el corazón.
Todo el mundo quería hacerse un lugar junto a Dios, construyendo aquella torre. La misma tentación del diablo, ser como Dios. ¿Y qué hizo Dios en Babel? Dios confunde las lenguas para dispersarlos, para hacerles desistir de su propósito. Y aquí Dios unifica las lenguas en el mensaje, para mostrar la expansión y universalización del mensaje, para mostrarnos que el deseo de Dios es que este evangelio sea escuchado en toda tribu, nación y lengua. Para mostrarnos a la iglesia que ésta ha de ir hasta lo último. Y si ir hasta lo último implica aprender el idioma, pues se aprende. Y si ir hasta lo último implica creer en que Dios te puede tomar y hacer contigo una obra sobrenatural por tal de ganar a alguien para Jesucristo, Él lo va a hacer. Yo creería que usted hoy tiene lenguas. Si usted se va a un país árabe, donde no hay ni un solo cristiano, y Dios, porque quiere salvar a alguien, te pone a hablar en árabe. ¿Lo puede hacer? Él es Dios. Pero esas cosas raras que estamos viendo, esos no son lenguas. Ni esta lengua es evidencia ni señal de bautismo con Espíritu Santo. Esta lengua fue para dar testimonio, fue consecuencia de la llenura. Porque está el artículo y. Ocurre esto, y después esto, y después esto otro. Entonces son idiomas entendibles para mostrar la universalización del alcance, para mostrar que el evangelio es para todos. Y que hay que dárselo a todos. Por dádivas repartidos o designados del Espíritu Santo fueron dadas estas lenguas. Eran lenguas o idiomas conocidos. No debe confundirse con el don espiritual de hablar en lenguas, que aparece después en Primera de los Corintios. No debe confundirse con este. Lo hablado por ellos, dice el verso 11, que eran las maravillas de Dios. Entonces las lenguas fueron dadas para comunicar el mensaje de Dios. Es que si usted se da cuenta, todo en la Biblia gira en torno a Jesucristo. Y lo que el hombre necesita para salvación, ¿qué cosa es? El Evangelio de Jesucristo. Y si la iglesia aquí está empezando, está en su primer, vamos a decir, su primer culto, vamos a decir que su primera campaña evangelística, ¿quién se iba a convertir con un idioma no entendido? Nadie. Esto nos hace ver que cuando la iglesia predica, el Espíritu hace que cosas sobrenaturales ocurran en el campo espiritual. Porque es el Espíritu Santo convenciendo de juicio, justicia y pecado por medio de la palabra predicada. Pero al mismo tiempo esto nos está mostrando algo, que la misión de Dios es una misión sobrenatural. Trabaja en el corazón, trabaja en el poder del Espíritu, son cosas del Espíritu. La voluntad y el hombre son solo instrumentos. De ahí la importancia que gana el vivir bajo la autoridad del Espíritu. Ahora veamos la manifestación en los no creyentes. Por causa del mensaje hablado en distintas lenguas, ¿qué ocurre? Verso 6. ¿Qué ocurre? Hecho esto estruendo, ¿qué pasó con la multitud? Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su idioma. Entonces mire esto. En los creyentes, por causa del mensaje hablado en distintas lenguas, hubo confusión. Pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Son galileos? ¿Por qué están hablando en mi idioma de Egipto? Unos. Pero aquí está pasando algo sobrenatural, hermano.
¿Cómo es posible más de 3,000 personas congregadas oyendo a 120 hablar en distintos idiomas a la misma vez y aún así todo el mundo puede entender, escuchar y responder? Si eso no es algo sobrenatural, entonces ¿qué es? Oiga, si a veces 100 personas hablar delante de ellas, tienes que gastarte los pulmones. Imagínense más de 3,000 y 120 hablando a la vez. Ni que fueran cubanos, hondureños, que hablan todos a la vez. David como se ríe porque él me dice, ustedes los cubanos hablan todos a la vez. Digo, y ustedes también porque yo los he visto. Ay, pero es increíble esto, ¿o no lo es? Generó confusión. Una confusión, vamos a decir, que fue el gancho de Dios para atraerlos. ¿Para qué? Escucharan. Porque hay una realidad, donde hay confusión, el hombre por naturaleza que es chismoso allí corre. Usted va tranquilo por la calle y ve allí un grupo con tremendo alboroto. Y allá va usted también. No porque le interese, no tiene que ver con usted, pero usted va de metiche. Hermano, ¿usted no le ha pasado que a veces tiene el tráfico todo detenido, que usted dice, ¿por qué esto no avanza? Habrá un accidente, habrá no sé qué. Y cuando usted pasa, el accidente era en el otro lado y es que todo el mundo para mirar. Esta confusión Dios la utiliza para atraer a la gente. Y es que Dios es sabio en las cosas que hace. Por tanto, no le dé miedo a responder a lo que Dios quiere hacer a la manera que Dios la quiere hacer. Porque en cada cosa Dios tiene un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito siempre va a ser utilizarnos para conducir a otros a Jesucristo. De hecho, Dios no solo generó confusión en ellos, sino además generó un asombro profundo. Ellos quedaron atónitos. Mira el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos? Ellos están diciendo, pero si son galileos, ¿cómo están hablando tantos idiomas aquí juntos? Y conociendo la cultura helenista de los griegos, que era la que imperaba en aquel tiempo, me imagino que dijeran, oiga, qué culto toda esta gente, mira que en esta iglesia todo el mundo habla un idioma diferente. Imagínense usted por un instante si eso ocurriera aquí, es lo que pensaríamos, ¿verdad? Pero basta con mirar su aspecto. Lo otro, recuerden que todos estos son ciudades pequeñas, todo el mundo se conoce. Y los galileos tenían fama de ser gente tosca. Y resulta que Dios los está usando. Y los está usando de manera asombrosa. Porque eso es lo que hace Dios. Si nos ponemos en sus manos, nosotros vamos a terminar asombrados de lo que Él puede hacer con tu vida y mi vida. Y de lo que puede hacer en otra vida. Todos nosotros sabemos que Dios puede tomar al más vil de los pecadores y transformarlo en un objeto de gloria. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un asesino. Él consintió en la muerte de Esteban. Un agresivo, porque dice que arrastrabas a las mujeres y a las familias. ¿Y después qué fue Pablo? Autor de la Biblia, el gran misionero a los gentiles. ¿No es esto una maravilla de Dios? ¿Acaso no asombra lo que Dios puede hacer con él? ¡Claro que sí! Amén. Y ese mismo asombro es el que Dios quiere seguir provocando en esta iglesia. Y ese mismo asombro es el que Dios quiere seguir provocando en tu vida y en mi vida.
Por tanto, no te dé miedo ponerte en las manos del Señor y dejarte utilizar para que Él asombre a otros a fin de que otros vengan a Jesús. No tengan miedo en comisionar a aquel a quien Dios haya llamado. No tengan miedo en usar a aquel a quien Dios le ha facultado con el don del Espíritu Santo que haya sido para hacer aquello que Él quiere que haga. Por tanto, la iglesia de hoy tiene que estar abierta a que el Espíritu Santo siga soplando y siga empujando y siga maravillando a nuestro pueblo por medio de las cosas extraordinarias que Él quiere hacer contigo y conmigo si nos ponemos en sus manos. Él puede transformar esta ciudad. Y lo puede hacer y lo va a hacer contigo y conmigo si nos ponemos en sus manos. Gloria a Dios. Amados hermanos, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pongámonos en las manos de Dios y veremos cómo ese Dios también va a dejar atónita a la gente de nuestra ciudad. La gente va a terminar diciendo, ¿cómo es posible que esta gente puedan hacer eso? Para bien, ¿no? Y es ahí donde la iglesia va a poder alzarse con el testimonio. Es posible gracias al soplo del Espíritu de Dios. Es posible gracias a Él. Es posible gracias a su poder extraordinario. Dice el verso 7 que la gente estaba sorprendida, estaban maravilladas. Y es que cuando la iglesia de Dios es movida por el Espíritu Santo, llega a provocar y a hacer maravillas. Y fíjense, la gente no está maravillada porque hubo un enfermo sanado o un muerto resucitado. Esto no es lo que está pasando aquí. La gente está maravillada porque está escuchando las buenas nuevas en su idioma. Amén. Las maravillas de Dios. Había perplejidad y desconcierto. Mira el versículo 12. Estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Ahora, mire esa pregunta, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente se había empezado a preguntar, esto de que están hablando distintos idiomas y el mensaje que está hablando tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Si usted lee con cuidado, algunos empiezan a burlar y después Pedro predica el evangelio y más de 3,000 se convierten. Cuando nos ponemos a las manos de Dios y nos dejamos utilizar por Dios y Dios empieza a usarnos y empezamos a provocar inquietud en la comunidad, preguntas, la gente va a empezar a darle sentido a lo que está ocurriendo y va a empezar a interrogar y a preguntar por el significado de cómo hemos llegado a donde hemos llegado, por qué vivimos como vivimos. Y esto va a abrir las puertas para que usted comparta el evangelio y almas sean tocadas por la gracia de Dios. Porque eso es lo que está pasando aquí. ¿Cómo terminó la gente? ¿Qué significa esto? Significa que el reino de Dios ha llegado. Significa que el Mesías aquí está. Significa que estás muerto en delitos y pecados y que por medio del Cristo muerto y resucitado tú tienes perdón de pecados y vida eterna. Significa que hay esperanza en Dios. Significa que Dios está ejecutando su plan salvador. Significa que hay una manera de tener salvación. Gloria a Dios. Entonces, sabiendo que el Espíritu está en nosotros, con nosotros, nos ha dotado de poder y de dones, pongámonos a merced de Él para que Dios maraville a otros. Deje que otros queden atónitos y al mismo tiempo, con las preguntas correctas que pueden hacer,
que se abran las puertas para predicar este evangelio. Por eso tenemos que ser una iglesia que vive, busca, persigue, vivir llena del Espíritu Santo. Y así como el Espíritu se manifestó en ellos, de la manera muy particular que se manifestó en ellos, también se va a manifestar en nosotros. Y no tiene que manifestarse ni con lenguas, ni con llamas de fuego, ni con vientos recios. Puede que se manifieste de otra forma. Pero de la manera que yo sí sé que se va a manifestar, si nosotros vivimos llenos del Espíritu, ¿sabe cómo es? Con vidas convertidas a Cristo. Y con vidas transformadas en Cristo. Señor Dios, damos gracias a tu nombre por la oportunidad de estar en tu casa y de escuchar de tu palabra. Suplicamos que nos ayudes a llevar vidas llenas de tu Santo Espíritu. Oramos para que seas tú obrando para salvación y vida eterna y obrando en nuestras vidas utilizándonos como instrumentos de gloria. Danos de tu bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, te lo ruego. Amén.